alabamos, Señor, y te exaltamos. Es un momento especial para darte la gloria a ti, pues no hay nadie tan grande y tan maravilloso como tú, Señor. Tu majestad no se puede igualar con nada ni con nadie. Gracias porque has cautivado, Señor, nuestra atención, nuestro amor. Nos has atraído con lazos de amor a ti. Te exaltamos y anhelamos, Señor, en este momento que tú recibas toda la gloria y la honra. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo. Es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Así es, Señor, tú haces nuevas todas las cosas. Dice tu palabra que todas las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas, Señor. Tú restauras, tú renuevas, Señor. Qué bueno es poderte alabar y exaltar, Señor, con libertad desde nuestros hogares, desde cada lugar donde estamos conectados en este momento, Señor, exaltarte y darte la gloria a ti, Padre Celestial.
corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Pon aceite en mi vida, Señor, tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del uso de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Y convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Así es, Señor, esperamos pronto verte, vestido de gloria y majestad, viniendo con todo tu poder, Señor, como el vencedor que eres, Señor. Como el vencedor que eres, como el victorioso. Y hoy celebramos tu triunfo, Señor, tu victoria. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, me ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, me ha hecho más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, más que vencedor. Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Más que vencedor, soy más que un vencedor en Cristo, más que vencedor. Celebra victorioso. Así es, Señor, celebramos tu triunfo, tu victoria en la cruz, que estás sentado a la diestra de Dios Padre, Señor, intercediendo por nosotros. A ti te exaltamos y te glorificamos y anhelamos que en este momento hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. A ti la gloria por siempre y siempre. Amén y amén. Hola, iglesia,
Buen día, muchas bendiciones. La predicación del día de hoy se llama Corriendo la carrera y nos vamos a basar en la segunda carta a Timoteo desde el capítulo 2. Vamos a leerla. Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Vamos a comenzar a estudiar este texto. Es un texto de mucho sentimiento que expresa el apóstol Pablo a Timoteo y al mismo tiempo es un texto cargado de muchísimas figuras que vale la pena estudiarlas. Así que iniciemos con esta primera parte. El apóstol Pablo comienza hablándole a Timoteo como suelen hacer o como solían hacer los maestros judíos o como también solían hacer los maestros que eran filósofos y tenían escuelas filosóficas. En este caso, trataban de dejar la huella de aquello que habían aprendido. Y el apóstol Pablo había conseguido a alguien que iba a seguir con su ministerio, así como lo hacía él. Y encontró en Timoteo la persona adecuada para que hiciera esta tarea de llevar el evangelio a muchísimas partes. Entonces, esta era una persona muy joven, Timoteo, se consideraba joven en su época. Le habla de una manera muy afectuosa, como vemos en el versículo 1 del capítulo 2, Timoteo, mi querido hijo. Comienza con mucho afecto y le dice algo muy necesario para todo aquel que está iniciando un ministerio. Claro que él ya tenía cierto recorrido porque es la segunda carta que le escribe el apóstol a Timoteo y le dice: sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Hay un mensaje de fuerza y luego me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos, hablando de las verdades de que Jesús resucitó de los muertos, de que Jesús es el Cristo, que en muchos otros textos hemos visto a Pablo debatir, demostrando que Jesucristo es el Mesías. Ese Mesías que el pueblo judío ha estado esperando por mucho tiempo, pero que no se habían dado cuenta que Él era el verdadero Salvador. Entonces, Él le dice y le encarga esto, que es lo que dijimos al principio, lo que todos los maestros quieren enseñarle a sus discípulos, y es esto: ahora enseña estas verdades. Eso era algo histórico, todos lo hacían, y el apóstol Pablo ahora quería también esto, no como otro maestro judío más, sino como un hijo que iba a llevar el mensaje de la verdad de Cristo, del Cristo resucitado, a todas las personas, a todo el mundo. Y le dice, ahora enseña estas verdades, o sea, la verdad de Cristo, a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Y aquí, así como el apóstol Pablo le enseña a Timoteo, también quiere que Timoteo le enseñe a otros como él ha aprendido. Es decir, que de aquí en adelante la labor de Timoteo es también no solo predicarle a su iglesia, sino buscar personas dignas de confianza que puedan transmitir la palabra de Dios a otros. Y vean esta palabra tan importante que es que estén capacitadas. Esa es una palabra muy clave, que más adelante vamos a ver que el apóstol usa varias figuras, como la figura de los deportistas, la figura del soldado y la figura de un agricultor o de un obrero. Y van a ser claves para esto, porque lo que se necesita en una persona que va a hablar de Jesús es una persona que esté capacitada.
Está bien y entendemos que aun cuando tú llegas a conocer a Dios por primera vez, de algún modo estás capacitado para hablar la verdad de Dios. Porque lo que tienes ahora inicialmente es hablar lo que Dios ha hecho en ti. Pero más adelante, para un ministerio donde tú vas a enseñar la palabra de Dios, necesitas conocer la verdad de Dios, y de ahí a que tu equipo de trabajo necesite estar capacitado en la verdad de Dios, lo cual es muy importante y algo que hace falta en muchas iglesias. No me estoy refiriendo a iglesias específicas. Lo que quiero decir es que hace falta gente que se apasione por Dios y que desee estudiar la palabra para hablar la verdad de Dios. Dice del versículo 3 al 7: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas, y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Ok, comenzamos con la primera figura que utiliza el apóstol Pablo, y es la figura de un buen soldado. Le dice: soporta el sufrimiento junto conmigo, como un buen soldado de Cristo Jesús. En la época antigua, los soldados, piensen en esto, prestaban el servicio 20 años y solo la mitad sobrevivía para jubilarse. La milicia siempre ha sido uno de los oficios más duros, y sobre todo en aquella época, cuando las guerras eran durísimas y aquellos que enfrentaban la batalla de primero eran los que tenían las posibilidades de morir, las mayores posibilidades de morir. La vida de un soldado es dura, y en esta época era una vida muy dura. Tampoco se les permitía casarse. Se imaginan 20 años sin casarse. Sin embargo, ellos tenían concubinas. Ellos escondidamente lo hacían. No se les permitía, pero ellos hacían eso. Por eso aquí me gusta el término que dice el apóstol: un buen soldado de Cristo. Es uno que no se va a enredar, como dice el versículo 4, ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil. Y es importante, sí, históricamente hay registros de que algunos tenían concubinas. No era la labor de un soldado. Por eso aquí hace énfasis el apóstol y dice que no se enredaban en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Y ya nosotros logramos entender la figura que hace el apóstol Pablo ahí, de que ¿quién nos ha reclutado a nosotros si nos llamamos soldados de Cristo? Dios. Jesús nos ha reclutado para servicio a Él. Por eso nosotros no nos enredamos en los asuntos del mundo, y no debemos enredarnos en esos asuntos, en los asuntos de la carne. Cuando nosotros nos comenzamos a enredar en eso, perdemos la perspectiva de un soldado, cuyo oficio es servir y proteger. Segunda figura que utiliza el apóstol para hablar de las personas que están capacitadas para transmitir el evangelio a otros, y es esta, la de un atleta. Dice el versículo 5: asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. El texto de inmediato, antes de hacer un análisis de contexto, podríamos decir que un atleta que sigue las reglas tiene las posibilidades de obtener el premio. Seguir las reglas del juego,
no consumir sustancias, etc. Pero si vamos más allá y llegamos a esa época, lo primero que el texto nos arroja, lo vemos en lo vemos en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24, donde el apóstol Pablo ya antes había hecho la figura de un atleta. Y vamos a hablar y ahondar un poquito en esto. Dice así el versículo 24 del capítulo 9. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. En esa época en la que está enmarcado este texto, ya existían los Juegos Olímpicos. Y en los Juegos Olímpicos, los atletas que iban a participar hacían un juramento que por 10 meses iban a hacer un entrenamiento absolutamente duro. Y es aquí donde vemos esa figura de disciplina que ellos tenían. Era una disciplina absolutamente estricta. Aquellos que han ido a un gimnasio y han querido ver resultados, muchos de ustedes alguna vez han ido, han sabido que al principio esto es duro, pero usted quiere obtener una meta. La meta aquella de quitar algunos gorditos. Quizá ahora mismo tengas esa meta y es una meta que se puede hacer, pero la única forma es tener disciplina. Yo me imagino esos atletas dejando de comer ciertos alimentos, entrenando de forma dura con tal de obtener un premio que dice aquí que es perecedero, que al final se va a dañar. ¿Y saben cuál era ese premio después de un esfuerzo tan grande? Era una guirnalda de pino, parecida a las guirnaldas que se colocan de Navidad en las puertas. También habían otras que eran de hojitas, eran unas coronas de ese tipo. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo luego dice que aquí la corona es una corona eterna, es una corona que no perece. Entonces, nuestra meta tiene un valor importantísimo. Ya viendo la figura que nos pone el apóstol Pablo, y es que nuestra meta es la vida eterna. Es algo que no es perecedero, es la gracia de Dios, es la salvación de Dios en mí que me da vida eterna. Y lo curioso de esto es que las personas capacitadas que Él busca son esos atletas que lo dan todo, hasta lo último, la última gota de sudor, por obtener un premio. Pero este premio no perece. Es la salvación, y no solo tu salvación, sino que es la salvación de muchas almas. Ahora nosotros podríamos ver este texto y muchos lo podrían ver como la disciplina propia. Sí, el texto hace un énfasis en la disciplina propia. Sin embargo, el texto no quiere decir que yo debo hacer cosas para agradar a Dios. No debemos tomar el texto de esta manera. Yo voy a hacer cosas para que Dios vea en mí algo, y de esa forma es como hacer obras como hacía el pueblo judío, y así Dios va a ver agrado en mí. No se trata de obras. La disciplina que se enmarca aquí es la disciplina por obedecer a Dios, por amar a Dios y por servir a Dios y hablar de la palabra de manera exacta, de cumplir la palabra de Dios en mi vida. Esa es la disciplina. No son obras de que yo pueda hacer algo por Dios, de que llegue temprano a la iglesia, ayudar a arreglar las sillas, o de predicar, cantar en la alabanza. Eso es una consecuencia, podría ser, de una vida agradecida a Dios, pero yo no voy a hacer cosas para lograr la aprobación de Dios.
Dice desde el 6, la otra figura que es la del agricultor o la de un obrero, que es una figura que todos iban a entender, porque la mayor parte del pueblo era obrero, estaba trabajando. Y dice así: y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Luego está, obviamente, esta figura del agricultor que también se esfuerza en su trabajo. Y un agricultor se esfuerza en su trabajo, obviamente, para sustentar a su familia, para ganar dinero, pero también él desea comer de su trabajo. Y sobre todo en esta época, yo cultivo y deseo probar del fruto de mi trabajo, cultivar la tierra. Y ahí vemos otra vez la figura del esfuerzo. Y como ya aclaramos, no es un esfuerzo por hacer cosas para Dios, es un esfuerzo para yo servir a Dios en santidad. Y esa es la clave, y es un esfuerzo para yo trabajar para Dios, o sea, refiriéndome al servicio a Dios, trazando bien la escritura. Por eso no podemos desligar todo este texto a que diga: ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Entonces toda esta figura de que estén capacitadas tiene que ver con una muy buena disciplina. Alguien que desea luchar por hacer las cosas bien, por pasar tiempo con Dios, por estudiar la palabra, por dar una milla extra. Capacitarse requiere esfuerzo. Por eso me gusta la figura que utiliza de atleta, de soldado y de agricultor. Y lo puedes aplicar también obviamente a tu vida. Cuando deseas estudiar una maestría, una carrera, los que están en el colegio, en la universidad, en tu trabajo, requiere constante capacitación, lógicamente. Y cuando uno está capacitado, porque eso es lo que se necesita, personas capacitadas, y tú puedes ser una de esas personas, una persona que tenga hambre y sed de la palabra de Dios. Vamos ahora a leer desde el versículo 8 al 10. Dice: siempre recuerda que Jesucristo desciende del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Él está recordando que Jesucristo es Dios, por eso fue levantado de los muertos. Y esa es la verdad que él predica y que le está diciendo a Timoteo que predique. Sin embargo, le está advirtiendo que esto a él le ha traído sufrimiento. Y es que la verdad de Dios va a traer eso. El hablar el mensaje de Dios va a traer sufrimiento. No es una absoluta paz como muchos a veces han predicado. El hablar de Dios genera discusiones, es real, genera escozor. Y sabemos sobre todo en esta época que hablar de la verdad bíblica a muchos les cuesta, porque estamos en una época en que todo es relativo y que quieren mostrar el mensaje de la Biblia como retrógrado. El hablar la verdad de Dios cuesta aún en esta época. Quizá no ha sido una persecución con daños físicos. Hace muchos años, de hecho muy cercanos a estos, la iglesia donde yo pertenecía en Cartagena le tiraban piedras. Habían ciertas agresiones físicas, le decían groserías a los pastores. También en esta época la guerra se ha hecho más ideológica. Estamos frente a una generación de cristal, donde, como he escuchado algunos, dicen que son profesionales en indignarse y toman a la iglesia como un referente, pero un referente retrógrado, por así decirlo, según ellos, y así nos ven. Y así verán las generaciones de nuestros hijos y quieren tratar de ver a la palabra de Dios como desactualizada, pero la palabra de Dios es eterna y para siempre y su mensaje es válido. De ahí
que se necesita gente muy valiente. Y es lo que el apóstol Pablo le quiere decir. Y le da esta declaración que son los versículos 11, 12, 13. Que quiero que le prestes mucha atención. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negar quién es. Esta declaración nos da esperanza. Nos da esperanza aún en medio de las dificultades que nos advierte el apóstol. A veces nos da miedo hablar del evangelio con compañeros, con amigos, porque no sabemos cómo van a reaccionar o preferimos evitar problemas. Pero ¿sabes qué? Si morimos con Él, viviremos también con Él. También el apóstol Pablo en otro texto dijo: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy seguro de mi salvación. Porque estoy seguro de quién soy en Jesús. Así que no debo tener miedo. Así que si morimos con Él, viviremos con Él. ¿Cuál es el problema? Si soportamos privaciones, que a lo mejor en algún momento puede que pase, privaciones, dirán, no, las iglesias no deben abrir, queremos que no abran, podríamos soportar privaciones y si nos toca congregarnos, como hacen en muchos otros países, como en la China, que son iglesias escondidas. De hecho, ya pasa, en Cuba también. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Hay una promesa a futuro. Y dice, si lo negamos, esto sí, escúchalo, si lo negamos, Él nos negará. No puedes negar a Dios. Tenemos que ser obedientes a Dios. Dios es un Dios justo y es algo que debemos saber. Y aunque la justicia de Dios es dura y es diferente también como la concebimos, porque Dios llama al culpable inocente. Es decir, nosotros que éramos dignos de muerte, nos ha llamado inocentes, pero por medio de Jesús, porque nos ve a través del sacrificio de su Hijo. Por eso dice en el 13, si somos infieles, ustedes esperarían que dijera, si somos infieles, Él también va a ser infiel. No, vean lo que dice, si somos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Pues Él no puede negar quién es. O sea, Jesús es fidelidad. ¿Por qué? Si somos infieles, Él va a seguir siendo fiel a su pacto de gracia que hizo con nosotros. La fidelidad de Él es ahí, a su gracia, a que Él perdona tus pecados. Esa es la fidelidad de Dios. Aunque tú en este momento sientas, no, soy infiel, yo no soy este tipo de persona que menciona en el versículo 2, una persona de confianza capacitada para transmitir a otros. ¿Sabes? Él sigue siendo fiel. Te invito a que corras esta carrera. No te des por vencido. ¿Sabes a quién admiro mucho en la iglesia? Andrés Velázquez. Él le encanta correr. Hace poquito posteó que logró una meta en que logró tantos kilómetros en unos menos segundos. Y créanme que es un logro. Es un logro. Yo no podría hacer lo que hace el otro día. Salí yo con Andrés a correr por el estadio. Y yo creo que di media vuelta y ya estaba ahogado. Así que así es la vida cristiana. Tenemos que correr. Bueno, yo digamos que no me di por vencido. Ahora tomé la cicla. No soy un ciclista, por así decirlo, pero trato de ir a muchos lugares en cicla. La tomé como mi vehículo personal. Yo igual voy a sitios cerca, a Laureles, a otros lugares de Belén. Son cercas, hay ciclorrutas, pero trato de hacer el esfuerzo. Y sí he sentido que he mejorado, porque le he puesto un poco más de disciplina. Igual pasa en la vida espiritual. Lo único que necesito en mi vida es disciplina. ¿Cuál es la disciplina? Leer la palabra, orar, tener tiempo con Dios. Esa es la disciplina que yo necesito. Y quiero cerrar con el versículo 14. Y dice, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios
que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que oyen. La última recomendación para las personas de confianza es: no, que mi doctrina dice tal cosa, yo aprendí otra doctrina de otro. No peleen por eso. No peleen por eso. Vamos a la verdad de Dios, pero no peleemos por quien dice o yo pienso tal cosa. No. Esos altercados, dice ahí, son inútiles y pueden destruir a los que oyen. Es que a veces no tenemos claro que estas discusiones sobre yo pienso, yo creo que Dios es así, no se trata de creos y de yo pienso, se trata de qué dice la Escritura, porque si no, lo único que vamos a hacer es destruir a los que oyen. En vez de escucharnos unidos, nos van a escuchar obviamente en desunión y van a decir: no, ellos no están de acuerdo y lo único que tienen es pelea, no vale la pena. Entonces quiero que sepan que Dios lo único que nos pide es obediencia. No nos va a pedir más nada, es disciplina, que seamos disciplinados. Recuerdo unas 3D, o sea, 3 letras D aplicables para nuestra vida, y es: decisiones determinan destinos. Si yo tomo la decisión de estudiar la palabra, de orar a diario, de tener un tiempo con Dios y lo hago constante, voy a crear un hábito. Y cuando yo creo un hábito, he creado una disciplina. Y cuando tengo esos elementos, voy a determinar mi destino. Es decir, cuando tengo una vida que ha decidido seguir a Dios, no importa que mi trabajo a veces sea muy difícil, que tenga mucho tiempo y me quede poco, ese poco que yo tengo lo convierto en disciplina porque quiero estar a solas con Dios, porque necesito estar con Dios, porque aún en mi hora de almuerzo puedo no solo orar por los alimentos, sino puedo orar y decirle: gracias, Señor, porque tengo el momento de estar en tu presencia y en todo tiempo y meditar tu palabra, aun cuando llego a la noche y he estado cansado, pero puedo meditar tu palabra. Esa es la disciplina, y esta palabra me llega fuerte a mí y espero que nos llegue fuerte a todos, porque creo que nos ha hecho falta disciplina. Es la recomendación del apóstol Pablo a Timoteo, y el apóstol Pablo no iba a depositar su confianza en cualquiera y quería que asimismo, como él se lo dijo a él, Timoteo también lo replicara, y ahora la palabra de Dios lo replica en mí y luego se replica en ti, y así de forma exponencial. Crea un discípulo, pero primero sé un buen discípulo. Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, porque tú hablas a mi vida, tú hablas a nuestra vida, Señor. Tú siempre vas a ser fiel, aunque nosotros seamos infieles. Queremos ser perfeccionados por ti, Señor, por tu palabra, y poder llevar tu mensaje de manera clara a otros, Señor. Gracias porque tú eres quien me capacita, Señor. Gracias, Señor, porque tú tienes un llamado en cada uno de nosotros y hoy nos exiges disciplina, Señor, porque es necesario, porque a veces ponemos otras cosas de primero y no te colocamos a ti, Señor. Y ahí demostramos que no tenemos disciplina cuando tú eres la segunda opción, cuando yo puedo cambiarte por otra cosa o por un placer. Gracias, Señor, porque hemos entendido, Señor, que necesitamos organizar nuestra vida espiritual, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas y como le dijo Pablo a Timoteo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Gracias, Señor, porque tú nos ayudarás a entender esto a medida que corramos esta carrera. Amén.